buenos días a todos, Dios los bendiga. Bueno, pongan atención en el devocional de hoy. Estará muy confrontador como lo es la palabra verdadera de Dios. Y quiero compartirles antes de iniciar, de recién que llegamos en el 2015 para ser exactos, hace 7 años, cuando teníamos un año, casi 2 de haber llegado aquí. Yo tuve un sueño y les quiero compartir. Lo pueden leer ahí en el Facebook, en la página de Francisco Padilla. Y tuve un sueño y se los quiero compartir lo que en esa vez el Señor me dio. Dice la palabra que los ancianos tendremos sueños y los jóvenes visiones. Y yo tuve un sueño en ese tiempo y les voy a leer literalmente lo que el Señor me dio en ese sueño. Y así dice: hoy tuve un sueño y creo firmemente que vino del Señor. Y el Señor me repetía la escritura de Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y veía a la iglesia fuera de los hermosos templos y edificios, y adorando en las plazas, en los ranchos, en las sierras, en las comunidades alejadas, donde pocas veces se lleva la palabra, o mejor dicho, donde hacen falta más obreros. Y en el sueño veía el gozo, la alegría y el poder de Dios sanando y liberando, mientras todo el cuerpo de Cristo, su iglesia, estaba en armonía, juntos, unánimes. En el sueño no había críticas, no había ataques, no se defendía la sana doctrina, entre comillas, solo era la presencia de Dios, llenando de amor a toda la gente. Y el Espíritu Santo me hacía entender esto, que tal vez incomode a algunos, pero solo fue un sueño. Reitero, que mientras hoy en día una gran parte de la iglesia de Cristo está encerrada en 4 paredes, en confraternidades, convenciones, seminarios, retiros, encuentros, reencuentros, el mundo sigue clamando por el amor de Cristo, que en realidad seamos portadores de la gloria y el amor de Dios. En el sueño yo me hacía varias preguntas. ¿Qué pasaría si todos los cristianos que nos reunimos a adorar a Dios los domingos en los edificios lo hiciéramos en lugares públicos? ¿Qué pasaría si los miles o cientos que están reunidos en un estadio o en un centro de convenciones, en una confraternidad, salieran a confraternizar con la gente de la sierra, de las comunidades rurales, de los hospitales? ¿Qué pasaría si los grandes conciertos cristianos fueran gratuitos y públicos? ¿Qué pasaría si dejáramos de atacar a los apóstatas y dejáramos al Espíritu Santo hacer su obra? Que no es Él el que convence de justicia, de pecado y de juicio, como Jesús dijo en Juan 16:8. ¿Qué pasaría si nos mostráramos el amor unos a los otros? Que no fue lo que dijo Jesucristo, que en eso el mundo nos conocería en Juan 13:35. ¿Qué pasaría si mostráramos compasión y compartiéramos con el que no tiene? ¿Que no es esa la señal de un genuino arrepentimiento y que hemos nacido de nuevo, como dice Lucas 3:8-14? ¿Y qué pasaría si dejáramos de manipular y controlar a los hermanos y prohibirles que les hablen a quienes ya no se congregan con nosotros porque son rebeldes? ¿Que no es el amor el que hace que se manifiesten los hijos de Dios en 1 de Juan 3:10? ¿Qué pasaría si en lugar de criticar a quien está llevando la palabra en los campos, que ya están blancos, solo porque no están con nosotros, los apoyáramos? ¿Que no fue el mismo Jesús el que dijo que rogáramos al Padre por obreros en Mateo 9:36-38? Yo sé que algunos no estarán de acuerdo, incluso se sentirán incómodos y enojados, pero solo fue un sueño. A final de cuentas, la palabra de Dios lo resume y lo dice mejor. En Romanos 13, del 10 al 14. El amor
no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Eso fue hace 7 años, exactamente hoy hace 7 años que el Señor me hablaba de esa manera, y sigue siendo lo mismo. Pero ¿por qué el Señor habla de esa manera? ¿O por qué todo lo que les acabo de compartir tiene que ver con los creyentes de hoy en día? Por una sencilla y poderosa razón, y es el título del devocional o del estudio de hoy. Porque la mayoría, escuchen bien, son creyentes no convertidos. Creyentes no convertidos. Ese es el título de hoy. Imagina por un momento una historia imaginaria. Imagina a una persona, una mujer, vamos a llamarla Ayán, y que pertenece a un pueblo que es musulmán y pertenece a una tribu muy radical del movimiento islamita. O sea, la identidad personal de Ayán, su honor familiar, su situación relacional y su condición social están inseparablemente ligados con el Islam. O sea, para decirlo de forma sencilla, si Ayán dejara su fe, inmediatamente perdería su vida. Si la familia de Ayán descubriera que ella ha dejado de ser musulmana, la degollarían, la decapitarían sin dudar y sin vacilar. Ahora imagínate conversando con Ayán acerca de Jesús y comienzas diciéndole que Dios la ama tanto que envió a su Hijo único para morir en la cruz por sus pecados como su Salvador. Y a medida que le hablas, percibes que el corazón de Ayán se ablanda con tus palabras. Sin embargo, al mismo tiempo puedes sentir que su espíritu tiembla al considerar el precio que tendrá que pagar por seguir a Cristo. Y con temor en los ojos y fe en el corazón, Ayán te pregunta: ¿cómo puedo hacerme cristiana? Y tienes 2 opciones para responderle. Una, puedes decirle lo fácil que es hacerse cristiana si ella simplemente acepta ciertas verdades y repite una oración en particular y puede ser salva. Es todo lo que le hace falta. Pero la otra opción es decirle a Ayán la verdad. Puedes decirle que en el Evangelio Dios llama a morir, literalmente morir a su vida, morir a su familia, morir a sus amigos, morir a su futuro. Decirle que muriendo vivirá, y vivirá en Jesús, vivirá como parte de una familia universal que incluye todas las tribus, vivirá con amigos de todas las épocas y vivirá en el futuro donde el gozo será eterno y durará para siempre. Ahora yo te identifico. Esta es una historia hipotética, pero ¿tú te imaginas con ella? ¿Te imaginas con ella o no? Esta historia hipotética, imaginaria de Ayán, es un claro recordatorio de que el llamado inicial de Cristo es un llamado inevitable a morir. Ese llamado ha estado claro desde el comienzo del cristianismo. Cuando 4 pescadores estaban a la orilla del mar en el primer siglo, cuando Jesús se les acercó y les dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas, en Mateo 4:19. Y con esto Jesús invitó a esos hombres a dejar atrás sus profesiones, sus posesiones, sus sueños, sus ambiciones, su familia, sus amigos y su seguridad. Y les pidió que abandonaran todo,
Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, dijo repetidamente Jesús. En un mundo donde todo gira en torno a uno mismo, protegerse a uno mismo, promoverse a uno mismo, preservarse a uno mismo, entretenerse a uno mismo, consolarse a uno mismo, cuidarse a uno mismo, Jesús dijo: mueran a sí mismos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Según las escrituras y la tradición, esos 4 pescadores pagaron un precio alto por seguir a Jesús. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Andrés, su hermano, fue crucificado en Grecia. Santiago fue decapitado y Juan fue exiliado. Sin embargo, ellos creyeron que valía la pena. En Jesús esos hombres hallaron a alguien por quien valía la pena perderlo todo. En Cristo encontraron un amor que sobrepasaba todo entendimiento, una satisfacción que superaba las circunstancias y un propósito que trascendía cualquier otra meta en este mundo. Perdieron sus vidas con gusto, con entusiasmo y con alegría para conocer, seguir y proclamar a Jesús. En las huellas de Jesús, estos primeros discípulos descubrieron un camino por el que valía la pena perder la vida al caminarlo. 2000 años después, yo me pregunto cuán lejos nos hemos desviado de ese camino. En algún punto, entre diversas corrientes culturales y tendencias populares de la iglesia, parece que hemos minimizado el llamado de Jesús a una entrega total. Las iglesias están llenas de supuestos cristianos que parecen satisfechos de tener una relación superficial con Cristo, mientras se inscriben nominalmente al cristianismo. O sea, están contentos con ser miembros de tal o determinada denominación. A cientos de hombres, mujeres y niños se les ha dicho que hacerse seguidores de Cristo simplemente implica reconocer ciertos hechos, decir ciertas palabras. Sin embargo, eso no es cierto, porque discípulos como Pedro, Andrés, Santiago, Juan y la historia de Ayán nos muestran que el llamado a seguir a Jesús no es simplemente una invitación a formular una oración, es una exhortación a perder la vida. ¿Por qué entonces pensaríamos que hacerse cristiano implica algo menos para nosotros? Además, ¿por qué no habríamos de querer morir a nosotros mismos para vivir en Cristo? Si hay un costo asociado a salir de un cristianismo cultural, superficial y cómodo, pero vale la pena, o dicho más apropiadamente, Jesucristo vale la pena. Jesús vale mucho más que una creencia intelectual, y seguirlo implica mucho más que una espiritualidad monótona o de apariencia. Se encuentra un gozo indescriptible, se experimenta una profunda satisfacción y hay un propósito eterno que cumplir al morir a nosotros mismos para vivir por Él. Ahora, yo no pretendo tener todas las respuestas y tampoco afirmo que lo entiendo todo, lo que conlleva seguir a Jesús. Sin embargo, en un tiempo en que lo esencial de hacerse y ser cristiano es tan difamado por la cultura y tan mal entendido en la iglesia, yo sé que hay más en Jesús que la religión rutinaria a la que estamos tentados a conformarnos en cada momento. Además, estoy convencido de que cuando tomemos en serio lo que Jesús realmente quiso expresar, cuando dijo, sígueme, descubriremos que podemos sentir mucha más satisfacción en Él, experimentar mayor poder con Él y lograr un propósito mucho más elevado para el que cualquier otra cosa que ofrece este mundo. Y como resultado,
todos y cada uno de los cristianos estaremos dispuestos, anhelantes y felices de perder nuestra vida por conocer y proclamar a Cristo, porque eso es precisamente lo que significa seguirlo. Yo tengo un amigo que ya les he compartido, Juanito el Paisa, que era cholo de la Florence 18 en Los Ángeles, y pues ya les comenté de cómo lo conocí y todo eso, pero una de las tantas historias que me compartió cuando vivíamos juntos, y escuchen lo que me contó, de cuál fue su primer contacto con el concepto del infierno. Y dice que un día estaban loqueando, drogándose ellos y sus compañeros de pandilla en Los Ángeles, y estaban viendo caricaturas. Bueno, para los que no saben, los que un día fuimos adictos, no sé por qué nos llaman la atención las caricaturas cuando está uno así. Bueno, pues Juan y sus compañeros estaban viendo un programa de la serie de Tom y Jerry, ¿se acuerdan del gato y el ratón ese? Y dice que en una escena particularmente, Tom lo mandan al infierno por algo que le había hecho al ratón, a Jerry. Y lo que estaba pensando como algo cómico, dice Juan, que de repente lo aterrorizó. Y más tarde dice que se fue a la iglesia a hablar con un hombre mayor acerca de lo que había visto. Y el hombre de la iglesia, que no era el pastor, era otro hermano, un hermano común, por así decirlo, miró a Juan y que le dijo: bueno, tú no quieres ir al infierno, ¿verdad? No, respondió Juan el Paisa, mi amigo. Bien, entonces haz esta oración conmigo: querido Jesús. Y Juan dice que él se quedó callado viendo a este hombre, y después de un silencio incómodo comprendió que se esperaba que repitiera lo que el hombre decía, de manera que respondió así como dudando: querido Jesús, sé que soy un hombre pecador y sé que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y Juan repitió las mismas palabras: te pido que entres en mi corazón y me liberes de mi pecado, dijo el hombre. Y Juan nuevamente repitió lo que le habían dicho. Amén, terminó el hombre. Y luego miró a Juanito el Paisa y que le dijo: hijo, eres salvo de tus pecados y no tienes que volver a preocuparte por el infierno. Seguramente lo que ese hombre le dijo a mi amigo Juan ese día en la iglesia, pues no es verdad, como el mismo Paisa después lo confirmó. Y seguramente eso no es lo que significa responder a la invitación de Jesús a seguirlo. Sin embargo, ese relato representa el engaño que se ha extendido como un incendio por todo el campo cristiano contemporáneo. Solo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Sencillamente invita a Cristo a entrar en tu vida. Repite conmigo esta oración y serás salvo. ¿De verdad es así de sencillo? No debería preocuparnos el hecho de que la Biblia, escúchalo bien, jamás menciona esa oración. ¿Acaso no debería hacernos reflexionar que en ningún lugar de las Escrituras se invite a alguien a pedir a Jesús que entre en su corazón o a invitar a Cristo a su vida? Sin embargo, eso es lo que muchos cristianos, que se dicen cristianos, han sido alentados a hacer, mientras se les asegura que en tanto repitan ciertas palabras, reciten cierta oración, levanten la mano, marquen una tarjeta o firmen una invitación de la iglesia o caminen siendo miembros de la iglesia, serán hechos cristianos y su salvación estará asegurada eternamente. Y lo más grave, que nunca perderán esa salvación. Pero eso no es verdad. Con buenas intenciones y sinceros deseos de alcanzar a la mayor cantidad posible de personas para Jesús, hemos minimizado sutil y engañosamente el tamaño de lo que significa seguir a Jesús. Hemos reemplazado las palabras desafiantes de confrontación de Cristo por las frases trilladas, aprendidas de la iglesia. Hemos vaciado la savia
lo que alimenta el cristianismo, y en su lugar hemos puesto refresco azucarado para que tenga mejor sabor, y las consecuencias son catastróficas, porque cientos de miles de hombres y mujeres en este momento piensan que están salvados de sus pecados, cuando en realidad no lo están. Miles de personas en todo el mundo se sienten culturalmente cristianas, pero bíblicamente no lo son. ¿Eso es posible? ¿Es posible que usted o yo digamos ser cristianos y en realidad no conozcamos a Cristo? Claro que sí. Además, según Jesús, no solo es posible, sino también es probable. Mire lo que Jesús dice en Mateo 7, 21 al 23. ¿Recuerdan las palabras de Jesús al final de su sermón del monte, rodeado de personas a las que se menciona como discípulos? Y Jesús les dijo: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad, ustedes que violan las leyes de Dios. Estas son una de las palabras más aterradoras de toda la Biblia. Yo como pastor les abro mi corazón. En ocasiones me quedo despierto por las noches, angustiado, aunque no lo crean, por la idea de que muchas personas que están sentadas en la iglesia los domingos, un día tendrán la sorpresa de estar frente a Jesús, oyéndole decir: nunca los conocí, aléjense de mí, al infierno, al fuego eterno. Todos estamos propensos al engaño espiritual, cada uno de nosotros. Cuando Jesús dice estas palabras en Mateo 7, no está hablando de personas religiosas, de personas ateas, agnósticas, paganas o herejes. Está hablando de personas religiosas buenas, de hombres y mujeres asociados con Jesús, que ellos daban por hecho que su eternidad estaba asegurada. Y un día se dan cuenta con la sorpresa de que no era así, porque aunque profesaban, decían creer en Jesús e incluso hacían toda clase de obras en su nombre, en realidad jamás lo conocieron. Ese engaño es muy factible entre las multitudes del primer siglo, y es factible también en las iglesias del siglo XXI. Si en el primer siglo Jesús estaba advirtiendo, ahora 2000 años después, imagínense cómo estará. Leamos lo que dice Mateo. Ahora, ay Señor, existen personas que a pesar de haber servido en la iglesia, escúchalo bien, por más de 5, 10, 15, 20 años, jamás han sido verdaderos seguidores de Jesús. Jamás han sido verdaderos convertidos. Han estado sentados en las bancas o en las sillas de la iglesia pensando que conocían a Cristo, cuando en realidad no lo conocían en absoluto. Multitudes de hombres y mujeres y niños en todo el mundo están cómodamente sentados bajo la bandera del cristianismo, pero jamás han calculado el costo de seguir a Cristo. Por eso es tan importante que escuchemos las palabras de Jesús en Mateo 7. Ahí Él expone nuestra peligrosa tendencia a creer hacia lo fácil y lo popular. Y escuchemos su advertencia, solo en Mateo 7, 13 al 14.
Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera o el camino al infierno es amplio y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida eterna es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que lo encuentran. En otras palabras, hay un ancho camino religioso que es tentador y está abierto a todos. Ese camino agradable, cómodo y siempre concurrido es atractivo y complaciente. Lo único que se requiere de ti es una decisión inmediata por Cristo y después de tomarla no hay que preocuparse de sus mandamientos, de sus pautas ni de su gloria. Porque crees que ya tienes tu pasaje al cielo y que tu pecado, ya sea que se manifieste como fariseísmo o como autocomplacencia, será tolerado a lo largo del camino. Pero ese no es el camino de Jesús. Él nos llama a un camino difícil y la palabra que Jesús usa para difícil está asociada en otras partes de la Biblia con sufrimiento, con presión, con tribulación, con persecución. El camino de Jesús es difícil de transitar y muchos lo detestan. Pocos capítulos después de estas palabras en Mateo 7, Jesús les advirtió a sus discípulos que serían apaleados, traicionados, maltratados, discriminados y asesinados por seguirlo. Él dijo: tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales, los azotarán con látigos en las sinagogas, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Lean Mateo 10, 17 al 22. Yo solo se los parafraseé. En otra ocasión, después que Jesús alabó a Pedro por su confesión de fe en él como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús reprendió a Pedro por no percibir la magnitud de lo que estaba hablando, como muchas personas hoy en día. Pedro quería un Cristo sin la cruz y un Salvador sin sufrimiento. Y de manera que Jesús miró a Pedro y a los otros discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Lean Mateo 6, 16, Mateo 16, 24 al 25, Mateo 16, 24 al 25. Y poco antes de ir a la cruz, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 24, 9: los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. En cada uno de estos pasajes de Mateo, el llamado a morir está muy claro. El camino que lleva al cielo es peligroso, solitario y costoso en este mundo, y pocos están dispuestos a pagar el precio. Seguir a Cristo implica perder la vida y encontrar nueva vida en Él. Necesitamos entenderlo, pero te pregunto, ¿hoy escuchamos de esos sermones en las iglesias? Yo escuché la historia de 3 cristianos que habían viajado desde Estados Unidos para trabajar en un hospital y al norte de África, y tomaron una decisión que la mayoría de las personas del mundo y muchas personas de la iglesia pues considerarían que era necia e imprudente, porque estos jóvenes habían dejado atrás comodidad, carreras, familia, amigos y seguridad para compartir la bondad y la gracia de Cristo.
en una tierra donde está prohibido hacerse cristiano. Y día tras día atendían las necesidades físicas mientras compartían la verdad espiritual en el hospital. Ellos sabían que tendrían oposición a su trabajo, pero nada podía haberlos preparado para el día en que entró un hombre al hospital con un vendaje falso en la mano y un bulto que simulaba un bebé. Entró a la oficina e inmediatamente desató el bulto que contenía un rifle cargado. Y comenzando por la oficina y abriéndose paso por el resto de la clínica, mató también a estos 3 jóvenes hermanos. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esta historia? Esta historia es real. Supongamos que Dios te pide hacer algo que va contra tu sentido común, algo totalmente contradictorio. ¿Qué harás? ¿Vacilar? ¿Dudar? Si adquieres el hábito de hacer algo de carácter físico, lo repetirás en cada ocasión en que sea requerido, hasta que decidas romper con dicho hábito a fuerza de voluntad. Pues lo mismo ocurre espiritualmente. Alcanzarás una y otra vez la altura de lo que Jesucristo requiere, pero siempre vas a retroceder cuando llegue el momento de la prueba, hasta que tomes la determinación de rendirte a Dios en total sumisión. Jesucristo exige el mismo espíritu audaz y atrevido a quienes confían en Él. Si una persona va a hacer algo que valga la pena, en ocasiones debe arriesgarlo todo, dando un salto hacia lo desconocido. En el reino espiritual, Jesucristo exige que arriesgues todo aquello en lo que confías o crees por sentido común y que saltes por la fe hacia lo que Él te dice. Y tan pronto como obedezcas, pues encuentras que sus palabras resultan tan sólidas como el sentido común. Y según el sentido común, las declaraciones de Jesucristo parecen una locura, pero cuando las pongas a la prueba de la fe, vas a descubrir con asombro que son las palabras de Dios mismo. Confía plenamente en Él cuando Él te presente una nueva oportunidad de aventura. Empréndela. Pero nos comportamos como los paganos durante las crisis. Solo 1 entre 1000 es lo bastantemente valiente como para poner su fe en el carácter de Dios. Nos desafían hoy las palabras de Jesús a considerar la locura de sus palabras. En Lucas 14, 26 al 27 y en el verso 33. Bueno, lean Lucas 14 del 26 al 33. Jesucristo dice: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa e hijos, hermanos y hermanas, y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Para cualquier otra persona en el mundo, esas palabras parecen una locura. Pero para cada cristiano, esas mismas palabras son vida. Para los verdaderos discípulos, para los pocos que eligen abandonarse a la voluntad de Dios y ponen su confianza en el carácter de Dios, siguiendo a Jesús donde quiera que los lleve, sin importar el precio. Eso es lo único que tiene sentido. Ahora, ¿tú eres de los que creen o no creen? En medio de este énfasis en el precio de seguir a Jesús, quizá te preguntarás por los pasajes de la Biblia donde parece que la salvación implica solo la fe. Porque Jesús le dice a Nicodemo que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:16. Pablo y Silas le dicen al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesús y serás salvo. En Hechos 16:31. Y en la carta a los Romanos, Pablo dice en Romanos 19 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Sobre la base de estos pasajes,
uno podría concluir que lo único que se requiere para hacerse cristiano es creer en Jesús. Y esto es cierto, es totalmente cierto, pero debemos considerar el contexto de las Escrituras para entender lo que la Biblia quiere decir por creer. Cuando Jesús llamó a Nicodemo a creer en Él, lo está llamando a nacer de nuevo, a comenzar una vida totalmente nueva, dedicada a seguirlo. De igual manera, cuando Pablo y Silas, con el carcelero de Filipos, le dicen que crea en Cristo, sabe que se está integrando el carcelero a una comunidad de cristianos que sufren castigos, azotes, persecuciones y cárceles por su fe, que el precio de seguir a Cristo está muy claro y es la vida misma. Y de la misma manera, Pablo, cuando le dice a los romanos que crean en la resurrección salvadora de Jesús, es proclamar el señorío soberano de Jesús sobre su vida por encima del César, y eso les costaba la vida. En cada uno de estos versículos y de muchos otros como estos, creer en Jesús para salvación implica mucho más que la simple afirmación intelectual que se nos ha dicho de solamente creer. Santiago 2:19 dice que hasta los demonios creen y tiemblan, que Jesús es el Hijo de Dios crucificado y resucitado. Es obvio que creer así nos salva. Sin embargo, esa manera de creer es muy popular hoy en todo el mundo. Casi todas las personas ebrias que yo conozco dicen que creen en Jesús. Cantidades de personas que conozco en el mundo, incluyendo algunos amigos, que conocí en Oxnard, hindús, musulmanes, dicen tener algún grado de creencia en Jesús. Todo tipo de asistentes en las iglesias y aún mundanos dicen creer en Jesús. Todos podemos decir públicamente una oración de fe y hacerlo con una fe que no tenemos personalmente. Incluso, tal vez debería decir, especialmente en la iglesia. Escuchamos la voz de los condenados en Mateo 7 cuando exclaman y dicen: Señor, Señor. Y Jesús les responde: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Para concluir, está claro que las personas que afirman creer en Jesús no tienen asegurada la eternidad en el cielo. Por el contrario, solo aquellos que obedecen a Jesús entrarán en su reino. Es lo que veremos mañana y durante estos días. Y tú seguramente te estás preguntando: pero pastor, acabas de decir que las obras están involucradas en nuestra salvación. Quiero responder a esa pregunta con mucha claridad. No es lo que yo estoy diciendo. En vez de eso, es lo que Jesús está diciendo. Quiero ser muy claro aquí, porque podríamos comenzar a convertir el evangelio en algo que no es. Jesús no está diciendo que las obras son la base para nuestra salvación. La gracia de Dios es la única base para nuestra salvación. Una verdad que exploraremos más en el siguiente estudio. Sin embargo, en nuestro apuro, en nuestro afán por defender la gracia, no podemos pasar por alto lo obvio de lo que Jesús está diciendo aquí y en muchos otros lugares también. Solo aquellos que obedecen las palabras de Cristo entrarán en su reino. Si nuestra vida no refleja el fruto de seguir a Jesús, entonces somos necios al creer que realmente somos sus seguidores. Uy, mis hermanos, y agárrense para mañana. Les adelanto el título: Peligrosamente engañados. Peligrosamente engañados. ¿Cuántos de los creyentes que van a la iglesia han sido o están siendo engañados? Vas a necesitar escuchar nuevamente
o varias veces el estudio de hoy para que puedas entender lo que viene. Y recuerda, la iglesia muchas veces está llena de creyentes no convertidos. Creyentes no convertidos. Medita y piensa en las palabras de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra. Señor, gracias por abrirnos los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder valorar el costo de seguirte, Señor. Porque es tan fácil autotitularnos que somos cristianos. Y cuando leemos tu palabra nos damos cuenta que los primeros discípulos, ellos jamás se autollamaron cristianos. Fue la misma gente que veía su estilo de vida, su comportamiento, el cómo eran ellos, la que los llamó cristianos, porque su vida se parecía mucho a la de Cristo. Pero hoy la gente del mundo puede decir lo mismo de nosotros, que nuestra vida se parece a la de Cristo. ¿Podrán hacer esa comparación de nuestra vida con la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Señor, de verdad que si lo analizamos a la luz de tu palabra, como tú nos hablaste hoy, nos damos cuenta de cuánto creyente no convertido está en la iglesia. Ahora imaginemos los que ni siquiera asisten, que dicen que son creyentes, que dicen que son cristianos, pero sus frutos los delatan. Señor, es tiempo de volver a la esencia, a la raíz de lo que significa seguirte, a la raíz de lo que significa ser un verdadero creyente, un verdadero discípulo, a renunciar a nuestra propia vida, a morir a nosotros para vivir por la eternidad contigo, Señor. Ábrenos los ojos de nuestro entendimiento, te lo rogamos, y que tú te glorifiques el día de hoy, Señor, en el Cerezo 1000, que tú te glorifiques en todo durante esta semana, en el hospital en Salamanca, en el servicio en Callejones, en todo lo que hagamos y hablemos y procuremos hacer, que siempre sea guiado por tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.